Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación, porque Él resucitó. Vamos a adorarle con todo nuestro ser. Él es Dios. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad.
Amén. Tomemos asiento, hermanos. Buenos días, hermanos. Bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Vida Eterna de Querétaro. Es un gusto poder estar aquí presencialmente después de un año. Así es que pues feliz año, hermanos, porque no nos habíamos dado. Y dice la palabra de Dios en Crónicas 16, versículo 29 al 36. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decir, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Y así es que por eso, hermanos, estamos hoy reunidos para poder alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Darle gracias por todo lo que ha hecho para con nosotros en los años pasados y sobre todo en este año que ha de porvenir. Confiemos en Él y pongamos nuestras vidas en sus manos, hermanos. Los invito a que oigamos la palabra de Dios, pero no sin antes, pues sigamos alabando. Alabemos con todo nuestro corazón, hermanos. Para hacer una canción, he encontrado el porqué del latir del corazón, he encontrado la verdad, la respuesta a mis porqués, me he encontrado a mí mismo cuando lo encontré a él. Una huella que seguir, una luz en el camino, una meta que alcanzar, la misión de mi destino. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle mi canción. He encontrado la razón de tocar y de cantar, he encontrado el motor que me hace respirar, he encontrado la razón de vivir y de morir, he encontrado la respuesta al porqué de mi existir. Una hazaña a realizar para entregar la vida, arriesgando el corazón sin que nadie me lo impida. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz.
Él ha dado a mi vivir una razón y por eso quiero darle. En mi corazón había un espacio sin llenar que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, por eso quiero darle mi canción. Y toda mi canción. Quiere ver un mundo nuevo y una nueva realidad. Quiere sanar dos corazones y curar su enfermedad. Pero ¿quién irá a buscarlos a los que perdidos van? ¿Quién dará a este mundo enfermo medicina celestial? Dios ha mirado gente hambrienta sin sentido y sin razón. Quiere aliviar su andar cansado y llenar su corazón. Pero ¿quién irá a buscarlos a los que perdidos van? ¿Quién irá a este mundo hambriento para compartir su pan? ¿Quién se parará en la brecha en favor de esta tierra? ¿Quién dará su vida entera a la causa del amor? ¿Quién irá por nuestro pueblo alcanzando el horizonte? ¿Y quién cruzará los montes entregando el corazón? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Dios quiere ver un mundo nuevo que hay en cada corazón. Quiere ver gente sonriendo, caminando con razón. Pero ¿quién irá a contarles que se puede ser feliz? Que el amor de Dios puede tocar desde la punta a la raíz. Dios quiere ver niños jugando, ignorando su color. Manos oscuras y ojos claros compartiendo su balón. Pero ¿quién irá a buscarles? ¿Quién su mano tomará? Para ir por todas nuestras calles proclamando la igualdad. ¿Quién dará su vida entera para derribar fronteras, levantando la bandera del perdón y de la paz? ¿Quién entregará sus manos a las vidas destrozadas? ¿Quién en todas sus pisadas sembrará la libertad? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Hoy digo, heme aquí, 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 envíame a mí, Jesús. Siguiente, hermanos.
Y hoy estamos aquí, como dice la alabanza, para poder escuchar su palabra. Pero no sin antes hagamos nuestra profesión de fe. ¿Sí la tenemos? Yes. Tomemos nuestra Biblia, puede ser impresa o digital. Alcémosla y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo he de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso a nuestro pastor. Aquí lo tengo. Bueno, pues ya buenas tardes, ya pasa de mediodía. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Es un verdadero gusto, un placer poder estar aquí en este primer culto presencial del 2023. Un poquito mermados, ¿verdad? De las enfermedades, Dani, la hermanita Sandra, la familia Ayala, la familia Alonso Díaz, varios que han tenido pues dificultad para estar aquí, pero nos gozamos en alabar a Dios y en adorarle los que estamos. Vamos a platicar de un pasaje bien interesante. Génesis, mis hermanitos, Génesis capítulo 3 y capítulo 4. Pero fíjense qué interesante, no es todo el capítulo, son 2 versículos, bueno 3, uno del capítulo 3 y 2 del capítulo 4, que es Génesis 3:15 y Génesis 4:25 y 26. Hay una circunstancia bien interesante, mis hermanos. ¿Por qué regresa el boomerang cuando alguien lo avienta? El boomerang, sí lo ubican. Esto fue diseñado por los indígenas, aborígenes australianos. Tiene un diseño especial. Está creado para algo en especial. Ellos lo utilizaban para la caza. Ahora se utiliza incluso para cuestiones deportivas. Pero siempre ha sido bien interesante. En muchas caricaturas de antes, ¿verdad? Salían los boomerang. Lo aventaban y lo esperaban a que regresara. Un impulso que lo alejara y después un impulso que lo regresaba. Pero el impulso inicial era ese. Vamos a hablar hoy de eso, precisamente, del efecto boomerang. ¿Por qué regresa el boomerang al sitio de donde es lanzado? ¿Qué será? ¿Qué es lo que lo lleva a regresar? ¿Por qué vuelve? Y si nos ponemos a pensar es porque para eso fue diseñado. Para eso fue diseñado. ¿Y qué creen? Nosotros, como seres humanos, somos iguales. Somos boomerang. Estamos diseñados para adorar a Dios, para alabar a Dios, para conocer de Dios. Pero a veces nos alejamos. Pero lo más hermoso es que Dios quiere que retornemos. ¿Sí? Nos alejamos, pero Él nos está esperando de regreso. Extiende su mano para poder recibirnos nuevamente. Es más, el impulso inicial creativo, el diseño es de Él. El deseo de que regresemos es de Él. Y la iniciativa y todo lo que ha hecho es de Él. Y qué hermoso, porque no depende de nosotros, sino del diseño divino de Dios para el ser humano. Y es una verdad hermosa, porque si dependiera de nosotros, qué perdidos estaríamos. Como el boomerang que nos sirve, caeríamos allá, lejos. Y entonces estaría mal el asunto. Pero ¿cuál es entonces la cuestión por la que nos alejamos? De eso tratan estos versículos. ¿Por qué nos alejamos? Y fíjense que buscando, estudiando, analizando, pone uno en el Google el origen del mal. Y lo primero que aparece es Hannibal Lecter. ¿Sí han visto esas películas? Sí, el origen del mal, Hannibal Lecter, que es una precuela de El silencio de los inocentes. ¿Sí? Hannibal Lecter era un psiquiatra brillantísimo y en algún momento se desvió
en algún momento se alejó, como el boomerang que no regresa. Sí, en algún momento se alejó. Pero no, entonces vemos que no es ese el diseño de Dios, no es esa la voluntad de Dios, si nos desviamos. Y después de buscar el origen del mal, dije, bueno, no es lo que quiero. Vamos a ver qué nos dicen algunos filósofos, algunas personas que han pensado sobre el origen del mal. ¿Qué puedo encontrar? Porque hay gente que dice, Dios es el creador de todo, inclusive el del mal. Y dice uno, no, espérame, la creación de Dios es perfecta. La creación de Dios es exacta. La creación de Dios está fundamentada en su bondad, en su misericordia, en su piedad y en su amor. Por lo tanto, no creó el mal. Entonces, ¿de dónde sale el mal? Vamos a ver qué nos dicen estos filósofos. Fíjense, Aristóteles decía el mal como una carencia. Algo falta. El mal no tiene causa ni forma, no es deficiente ni es final. Solamente tiene una causa material, decía Aristóteles. San Agustín, ya un teólogo, ve el mal como una privación. Algo le falta a la persona que no es el diseño completo. Y después de esto, pues Tomás de Aquino tiene una cosa similar. Surgen unos grupos que llaman los maniqueos, unos que hablan de principios del bien y principios del mal, luchando entre sí. Y la idea de la privación también desde Tomás de Aquino. Descartes habla del problema del mal como privación del ser y afirma que el mal proviene de la nada. Ya después otro filósofo, Leibniz, analiza el problema del mal en toda la historia de filosofía y se va más para atrás, estudia qué es lo que pensaban los pueblos antiguos en la región de lo que es ahora Arabia y Babilonia. Y habla también de un principio del bien y del mal, no realmente como principios independientes, sino dependiente de un principio único, supremo, que creyó que Dios lo creó todo y separó, como nos dice su misma palabra, la luz de las tinieblas. Estas tinieblas, ¿qué son? Hay una ilustración muy famosa por ahí de algún profesor que está en una clase y dice, Dios no existe porque existe la oscuridad. Y un alumno le dice, no, Dios existe. La oscuridad es la ausencia de luz. No sé si la han visto por ahí por YouTube. Así que eso está fundamentado en esto que pensaban. El mal viene de una privación, de una carencia, de algo que está incompleto, algo que se está alejando del diseño original. Según este filósofo Leibniz, las almas sensitivas de la naturaleza son espejos vivientes, imágenes del universo elevadas a la racionalidad y prerrogativa de los espíritus. Y los espíritus son imágenes de la divinidad misma, capaces de imitar el comportamiento del universo y en una sociedad perfecta con Dios. Esta ciudad de Dios, fíjense lo que nos habla, o monarquía universal, es donde se asienta la gloria de Dios, los espíritus reconocen y glorifican la bondad de Dios, y hay orden y armonía y no hay caos. Y entonces, ¿qué sucede? Leibniz es cristiano, es un filósofo cristiano y no puede prescindir de Dios en su pensamiento. Por el contrario, defiende la existencia de Dios, de la creación del mundo y todo eso, y la recompensa y el castigo de la eternidad. Por lo tanto, encuentra una encrucijada. ¿Cómo justificar la existencia del mal? Porque el mal existe. Es una realidad, el mal existe. Pero ¿cómo puede existir sin disminuir la bondad, la sabiduría y el poder de Dios? ¿Cómo justifica este filósofo Leibniz la existencia del mal? Y lo plantea porque que el mal no es voluntad de Dios. Dios no quiere el mal. Tan solo ha hecho el mundo, el universo, de una manera tal en que no puede haber otro mejor. No puede haber otro mejor. Si ustedes recuerdan la película de
Infinity War, donde desaparecen a Thanos, ¿sí? Donde desaparecen a Thanos, va el doctor, ayúdenme, los que son más, va y analiza miles de posibilidades, miles de posibilidades de cambiar el destino, porque Thanos había desaparecido a la mitad de los seres vivientes del universo. Y dice, tenemos una posibilidad en no sé cuántos millones, una sola, ¿sí? Analizando todas las posibilidades. Pues seguramente la sabiduría de Dios es infinitamente mayor. Así que analizó todas las posibilidades de la creación y hizo una creación en donde creó la libertad de decisión, la libertad para que el hombre pudiera escoger entre adorarle y rechazarle. Y él vio todas las posibilidades así entre miles de millones, y él quería una adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Y solamente es posible cuando se hace a través de la libertad. Solamente. Cuando alguien libremente decide que Jesús es el Rey y el soberano y se entrega su vida, es la única posibilidad de que la vida de esa persona cambie, de verdad cambie. Porque si no seríamos autómatas, seríamos robots programados para adorarle. Y no es esa la adoración que Dios quiere. Así que analizó las millones de posibilidades de creación y dijo, le voy a dar libertad al hombre. Y en esa decisión es la mejor que pudo haber tomado. Y entonces, ¿falló el diseño del universo? No. En el ejercicio de esa libertad nosotros decidimos, como seres humanos, alejarnos de Dios. Como humanidad. Como el boomerang que no quiere regresar a su creador y a su impulsor. Y entonces, imagínense el amor tan grande de Dios por el ser humano, que en el ejercicio de esa libertad, para que el boomerang regresara, tuvo que entregar la vida de su hijo. ¿Se imaginan el amor tan inmenso? Lo que tuvo que pagar Dios por darnos esa libertad. La muerte de Jesús en la cruz. Y entonces dice uno, ¡ay, jole! Entonces, ¿qué es el mal? ¿De dónde viene el mal? Si el mal es una carencia, el mal viene precisamente de la carencia de Dios en el corazón de la gente. Si existe Jesús como Rey y soberano, no se roba, no se mata, no se tranza, no se hacen fraudes. No. Es decir, el mal viene precisamente de esa carencia. Y en ese diseño perfecto, Dios nos hizo incompletos. Porque si nos hubiera hecho completos, hubiera hecho otros dioses. ¿Sí? Nos hizo en el ejercicio de la libertad, pero tenemos carencias y limitaciones. Somos humanos, pues. Y en esas carencias y en esas limitaciones están fundamentadas en el ejercicio de esa libertad, porque el diseño es perfecto, el boomerang está hecho para que regrese. Así que la acción de Dios se dirige a lo positivo, por lo tanto, Dios no es el autor del mal. El mal es una privación y no necesita autor. Dicho todo esto, como merita introducción, ahora sí a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, háblanos hoy, Padre. Háblanos, haznos que nuestro corazón reciba consuelo, reciba guía, reciba de tu palabra, Padre bendito. Danos exhortación para tomar decisiones en nuestra vida y para poder ser usados por ti, para influir en la vida de más personas, Padre bendito. Te lo rogamos, háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, como yo sé que la introducción es larga, vamos a tener no las 3 clásicas enseñanzas de los sermones bautistas, sino 2, nada más. Sí, la primera se llama la caída, y está fundamentada en Génesis 3:15. Génesis 3:15, fíjense qué interesante. Y dice, oigan,
Pero este versículo no habla de la caída, no, la caída ya fue previa. Este versículo lo que nos habla es precisamente de la sabiduría de Dios, de la iniciativa de Dios, del deseo de Dios de que retornemos a Él. Fíjense qué interesante. Vemos entonces aquí, después de analizar estos antecedentes de filósofos, cómo era el pensamiento judío en la época de Moisés. Moisés recibió esto de Dios mismo. Quizás él le platicó cómo lo hizo. Y hay mucha gente que luego, como dicen los chavos, se clava en la textura, ¿verdad? Dicen, ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cuándo lo hizo Dios? No es cierto, es que la tierra tiene millones de años y que esto fue hace 4,000. Entonces, ¿cómo está la diferencia? Fíjense lo interesante. Dios no quiere que nos fijemos ni en el cuándo ni en el cómo de la creación, sino en quién lo hizo y para qué lo hizo. Es una intencionalidad de Dios. Y por eso Él le relata a Moisés. Él le dice, mira, yo hice esto. Recordemos que la misma palabra de Dios dice que para nosotros un día, pues es un día, son 24 horas, pero para Dios 1000 años puede ser un día, un instante, un suspiro. Entonces ni pensemos tanto ni en el cuándo ni en el cómo, sino quién hizo la creación y para qué la hizo. Entonces vemos esto, es Dios mismo relatando lo que hizo, ¿no? Y vemos los 2 capítulos previos de Génesis preciosos, ¿verdad? El capítulo 1, donde viene la creación de todo. Y después de cada creación de cada día, viene una parte bien interesante que dice, y Dios vio que era bueno. Y aquí vemos la bondad de Dios, la bondad en su creación. Y en el capítulo final dice, en el 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno de gran manera. O sea, de la nada, de la falta de algo es que viene el mal, porque de la creación todo es bueno, porque está basado en la bondad de Dios, en la sabiduría de Dios. Y después en la provisión de Dios. Fíjense, el capítulo 2 nos habla de cómo Dios mismo planta un huerto. Y le hace ese huerto, ¿para quién? Para el hombre. El jardín del Edén era para Adán y para Eva. Por creación de Dios, para provisión de Dios hacia ellos. ¿Sí? Y para que ellos lo labrasen y lo guardasen, nos dice el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis. Es decir, ten esto que yo creé para ti y cuídalo. Por eso dice guardar. Guardar es cuidar, guardar es atender, guardar es darle la importancia y el trabajo necesario. ¿Sí? Entonces son sencillas reglas lo que les dice en el capítulo 2. Te doy esto para ti, todo es tuyo, tú te vas a señorear sobre él, trabájalo, guárdalo, pero de esos árboles no comas. 2 reglas sencillitas, 2 reglas sencillitas. No comas del árbol del bien y del mal y de la vida. ¿Y qué sucede después cuando empieza el capítulo 3? Fíjense, todo es belleza, capítulo 1, capítulo 2 es la creación, pero en el capítulo 3, la caída. Ahí está la caída. ¿Sí? El alejamiento del hombre de Dios y de la voluntad de Dios. Y luego a veces lo minimizamos, dicen, es que fueron rebeldes, es que fueron desobedientes. Sí fueron rebeldes y sí fueron desobedientes, pero no solamente es eso, ¿sí? No solamente fueron desobedientes y no solamente fueron rebeldes, sino es una acción deliberada de darle espalda y de rechazar a Dios. De rechazar su bondad, su provisión, su confianza, de rechazar todo su ser. Él es un Dios amoroso, proveedor, cuidador, amistoso, amoroso.
¿Y de dónde viene entonces esa maldad? De alejarse de Dios, de la ambición, del querer igualarse a Dios. ¿Qué fue lo que promete la serpiente? Luego dicen, pues no es que Eva no tenía ni que estar platicando con la serpiente, ¿no? O sea, no había ningún otro animal que hablara, según la creación. Entonces, ¿qué caramba? Tiene que estar ahí platicando. Cuando le empezó a hablar, le dio dicho, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, ya Dios, nos vemos. Pero no, ahí se puso a platicar. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué es lo que le promete la serpiente? ¿Qué es lo que nos prometen las serpientes actuales? Porque tenemos que traer esto como aplicación a nuestra vida. ¿Saben qué? Nos dice la misma palabra de Dios, su propia concupiscencia. Es decir, ¿de qué estamos careciendo en nuestro corazón, en nuestra mente? Y ahí la serpiente dice, pues por aquí le voy a entrar. ¿Qué fue lo que prometió la serpiente a Eva? Dice en el versículo 5 del capítulo 3. Dice, Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjense cuál era la promesa de la serpiente. Seréis como Dios. Es decir, dijo, estos tienen casa, comida, sustento, una comunión con Dios, un diálogo con Dios directo, franco. Dios los visita, Dios los va a ver, Dios los atiende. Es decir, estaban plenos, pero en su corazón había ambición. Esa ambición de ser como Dios. Y es lo que sucede en la actualidad, cuando la gente rechaza a Dios y habla del poder de la boca del hombre. Cuando habla de que en tu boca hay poder, declara o cancela o amarra o desamarra. Cuando la gente dice, hay poder en la oración. No, el poder no está en la oración, el poder está en Dios. Y nos va a responder conforme a su voluntad. Esas son sutilezas, engaños como el de la serpiente, de agrupaciones que hablan de Dios, pero no hablan de la voluntad de Dios. Lo que están prometiendo es lo que promete la serpiente. Seréis como Dios. Y hay quien dice, sale, pues si en mi boca hay poder, pues lo voy a usar. Entonces, fíjense, la promesa era en relación a la ambición de ser y tener más de lo que ya tenían. Y va a hacer caer a Eva y le da un engaño tremendo. En el versículo 4 dice, no moriréis. Y es una gran mentira que sucede desde el inicio mismo, en que se concreta la desobediencia y la rebeldía. Sí, no es una muerte física, ellos no cayeron fulminados, sí, pero es una muerte espiritual. Alejarse de Dios es morir, no estar en comunión con Dios es estar muerto espiritualmente. Así que la serpiente los engañó, la serpiente les dijo no moriréis y murieron espiritualmente. Sí, alejarse de Dios nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida, nuestra propia personalidad, nuestras relaciones interpersonales, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, la manera en que vivimos en familia. Todo se afecta cuando nos alejamos de Dios, cuando gana la ambición, cuando gana el egocentrismo, cuando gana la homolatría. Es una palabra que es adorarse a sí mismo como ser humano. El hambre de poder, el hambre de gloria, el hambre de bienes, todo eso no solamente está en el inicio de la creación, es algo actual, es algo que lo vemos, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre después? Pues empezamos el cambio de comportamiento, el cambio de sentimientos, y en lugar de tener una relación plena con Dios, se esconden, ¿verdad? Escuchan que Dios llega y en lugar de recibirlo a plenitud, se esconden.
Eso mismo ocurre en la actualidad. Y después de eso, ¿qué ocurre? Pues vamos a echar culpas, ¿no? ¿Qué le dice Adán a Dios? La mujer que tú me diste, ¿eh? Ella fue, yo no. Y Eva, aunque no lo dice la palabra de Dios, dice, pues fue la serpiente y tú la creaste, ¿eh? Tú la creaste. Entonces, yo ya no tengo culpa, ya se la pongo al de junto, al de enfrente. Ese cambio entonces nos habla de que ya no hay una relación plena con Dios. ¿Sí? La serpiente, es una representación metafórica del mal, ¿sí? Pero en este versículo, ahí sí Dios ya no es la serpiente, el animal que se arrastra, es el mal, al que le dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Sí saben cuál es el calcañar? ¿No? ¿Saben cuál es el calcañar? Luego algunas comunidades indígenas todavía dicen, el calcañar es el talón, el huesito que se llama calcáneo, así se llama, pero en algunas comunidades así le dicen, me duele el calcañar. Así dicen cuando uno va a algunas comunidades indígenas, dicen, me duele del calcañar al cuadril. Entonces ya sabe uno que es acá. O me duele el cuadril. O a veces dicen, me duele la rabadilla. Así dicen. ¿Sí? Pero el calcañar es el talón. Es decir, la serpiente va a atacar, pero no va a herir de muerte. El que va a herir de muerte al mal es nuestro Señor Jesucristo. Y esto le llaman el protoevangelio. ¿Sí? El protoevangelio, que es esto, le está avisando lo que va a hacer Dios. Le está avisando que va a haber uno que Dios convertido en hombre, va a venir a vencer definitivamente al mal. Así que podemos ver, mis hermanos, que esto es diseño de Dios. Esto es pensamiento de Dios. Esto es el plan de Dios que nos está avisando desde el principio de la creación y está diciendo, no vas a triunfar mal, no vas a triunfar. Así que si la perdición es radical, radical es también la salvación de Dios, radical es su amor, y firmes con sus promesas y basados en su misericordia y en su perfecto y infinito amor. Esto tenía entonces que planearlo y concretarlo Él. No nosotros, los incompletos, los falibles, los que no tenemos poder, sino que nos acogemos al poder de Él. Y después de esto del mal, se va, les decía yo, a manifestar en todas las condiciones de la vida de las personas, porque entonces ya no vamos a ser amorosos, ya no vamos a ser solidarios, ya no vamos a ser amables, ¿sí? Simple y sencillamente vamos a escondernos de Dios como le sucedió a ellos. Ahorita quiero utilizar de manera de ilustración, para los que van a ver el culto después en internet, la canción de Santiago Benavides, Mira, dime dónde. No sé si la han escuchado, ¿no? Para los que están aquí ahorita en el culto, quiero que cierren sus ojos, mis hermanos y hermanas. Sí, que cierren sus ojos. Cuando suene, no la vamos a poder transmitir porque no tenemos los derechos de autor para el culto en Facebook o en YouTube, pero búsquenla y cierren sus ojos y escuchen cómo se manifiesta ese alejamiento de Dios en la siguiente generación, Abel y Caín. Está bonita, ¿verdad? La alabanza, pero es eso precisamente, mis hermanos. Si no está Cristo en nuestro corazón, hay indolencia, hay indiferencia, no nos importan los demás, estamos perdidos porque estamos incompletos. Por eso muy pertinente fue la alabanza que puso Héctor, en donde dice, sí, hay un hueco en mi corazón y tiene la forma de Cristo. Y cuando Cristo la ocupa, ese hueco en el corazón, entonces ya no somos una creación incompleta, entonces ya no tenemos carencia, entonces ya no estamos faltantes de algo, sino que estamos
en plenitud, otra vez. Pon los otros versículos de favor, Héctor. ¿Sí? Estamos en plenitud porque Cristo nos completa, porque Cristo nos llena. Y si Cristo nos llena, entonces ya no podemos ser indolentes, entonces ya no podemos ser indiferentes. Estamos pensando en la salvación de la gente que queremos. Estamos pensando en la salvación de gente que no conocemos. Estamos pensando, como locura, ¿verdad? Dicen, en ir y sacrificar un fin de semana que podría uno estar ahí tiradito, ¿verdad? En ir a una comunidad a predicar la palabra de Dios, a las brigadas médicas, a dar atención y que sea ese, sí, un servicio, pero a la vez el pretexto para que la gente se acerca y pueda recibir de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso hay misioneros que se van, que dejan una vida de comodidad para ir a predicar a gente que ni conocen, a gente de otros países, a gente de otras culturas, a gente de otras latitudes, que uno dice, bueno, y pues es la respuesta. ¿Dónde está tu hermano? Está perdido, entonces voy por él. Sí, porque estamos completos y plenos cuando estamos con Cristo, ¿no? Y luego seguimos viendo, viene en el capítulo 4, sigue la cuestión de la caída, ¿no? Abel y Caín, Abel le entrega pues las primicias de sus animales, Caín entrega ofrenda de los vegetales, y no es lo que hayan dado, sino cómo lo dieron, cómo se lo dieron a Dios, con qué fe, con qué entrega. Dios sabe lo que hay en el corazón de las personas. ¿Y qué sucede en el corazón de Caín? Otra vez la ambición, la envidia, el celo. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué a él le fue de mayor agrado esto? Y empieza entonces el rencor, el enojo. Y cuando se vuelve crónico, se vuelve odio. Y vemos esto en la actualidad. Odio entre familias, entre hermanos. ¿Por qué hay una propiedad en disputa? ¿Por qué uno es el preferido de los papás? Es odio. Ya no es un rencor, no es un enojo transitorio, sino odio. Y eso lo que nos habla es otra vez del boomerang que se va y que no ha regresado. Otra vez del diseño incompleto. Otra vez del alejamiento de Dios. Y nos dice el versículo 7 del capítulo 4 de Génesis, y entonces el pecado está a la puerta. Uy, entonces si hay odio, si hay rencor, si hay enojo, si hay ambición, si hay indolencia, si hay el ignorar a los demás, el pecado está a la puerta. Ahí está, falta que le abran. Y entonces sí se derrumba todo. Eso es lo que llevó a Caín a matar a su hermano, a deshumanizarse, porque no es, ahora sí que no es de humanos, convertirse en una bestia sedienta de sangre, y el primer asesinato de la historia. ¿Qué más alejado puede estar un ser humano que hace un daño mortal a otro, ¿no? Y sangre fraterna. Es entre hermanos el crimen, y aquel que se sentía desfavorecido como hermano, Dios le pregunta y le dice, no soy guarda de mi hermano. Es decir, lo que le ocurra a él no me importa, soy indolente, no me interesa. No me interesa. Cuando Dios nos pueda preguntar eso, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué vamos a responderle? ¿No soy guarda? No, ¿verdad? Eso nos exhorta, nos lleva a predicar, a proclamar con pasión, porque no puede ser así, porque nos estaríamos igualando a esa respuesta de Caín. Dios quiere que seamos guarda de los menores. Dios quiere que seamos guarda de los desfavorecidos. Dios quiere que seamos su instrumento para aquellos que se han alejado y que regresen. Porque es Dios el que provee, Dios es el que suple, Dios es el que consuela. Pensemos, probablemente tenían hijas mujeres, Adán y Eva, pero pensemos que se habían quedado sin varones en la familia. Y no nos clavemos otra vez en el cuándo, ni en el cuántos hijos, ni de qué género eran, si cuántas mujeres, cuántos hombres, no. Cuánto tiempo había pasado y con quién se casaron, si nada sabía ellos, no. La historia nos quiere otra vez mostrar quién y para qué.
Y imaginemos el dolor de Adán y Eva, ¿no? Un hijo muerto y el otro desterrado, más alejado de Dios. Y entonces la promesa de la simiente, ¿cómo se iba a cumplir? ¿Cómo se iba a concretar? Podía haber desolación, podía haber depresión, podía haber dolor en el corazón de Adán y de Eva. La suerte de los dos hijos no había sido nada buena. Y entonces, ¿quién está allí? Otra vez para suplir, para proveer, para dar, para mostrar el camino, para recuperar, para hacer que retornaran. Y nos dice el capítulo 25, conoció Adán otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Y luego dice, a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Enós. ¿Y saben qué quiere decir Enós? Es sinónimo de Adán. Es sinónimo de Adán. Hombre. Enós y Adán son sinónimos. Así que es otro Adán. Es un recomienzo. Es un renacer de la esperanza. Es el retorno que Dios prometió. Y es el cumplimiento de esa promesa. Y es hermoso, mis hermanos, es retornar a la mano de Dios. El regreso al Dios creador es una especie de renacer y vemos la provisión de Dios. Él hace, Él actúa, Él pone los medios, Él mismo se despoja de la gloria para venir por nosotros. Es la belleza de tener un Dios tan amoroso, tan entregado, que no escatimó una gota de su sangre en la cruz del Calvario. Así que dice la parte final de este versículo, en ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Es decir, había un periodo de alejamiento, pero después de esto, vamos a invocar al Creador y vamos a ver que no hay ningún otro nombre en el cual haya salvación, como el versículo que nos decía Elí en la alabanza. En ningún otro nombre. Es reconocerle nuevamente como ser supremo, como creador, es invocar el nombre de alguien, es solamente en el que se adora, así que solamente Dios. No hay otro nombre cual invocar, es solamente el nombre de Dios. ¿Y a quién se invoca? Sino al que se cree. Solamente en el que se cree se invoca. Y entonces eso es reconocer también nuestra dependencia, nuestra incapacidad e incluso nuestra propia naturaleza limitada e imperfecta. Y todo esto, mis hermanos, por iniciativa de Dios, por plan de Dios, por creación y diseño de Dios para nuestra vida. Así que estamos bendecidos por Dios cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Cuando no nos estamos alejando como el boomerang que no va a retornar, mis queridos hermanos. Y para despedirnos en la conclusión les voy a leer un cuento, porque también es muy famoso, y se llama también El origen del mal. A ver, vamos a ver qué nos dice. Es de León Tolstoy. León Tolstoy dice, en medio de un bosque vivía un ermitaño, sin temer a las fieras que ahí moraban. Es más, por concesión divina, o por tratarlas continuamente, el santo varón entendía el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas. En una ocasión en que el ermitaño descansaba debajo de un árbol, se cobijaron ahí para pasar la noche un cuervo, un palomo, un ciervo y una serpiente. A falta de otra cosa que hacer y con el fin de pasar el rato, empezaron a discutir sobre el origen del mal. El mal procede del hambre, declaró el cuervo, que fue el primero en abordar el tema. Cuando uno come hasta hartarse, se posa en una rama, grazna todo lo que viene en gana y las cosas se le antojan de color de rosa. Pero amigos,
Si durante días no ha probado bocado, cambia la situación y no parece tan divertida ni tan hermosa la naturaleza. Qué desasosiego, qué intranquilidad siente uno. Es imposible tener un momento de descanso, y si vislumbro un buen pedazo de carne, me abalanzo sobre él ciegamente. Ni palos, ni piedras, ni lobos enfurecidos serían capaces de hacerme soltar la presa. ¿Cuántos perecemos como víctimas del hambre? No cabe duda que el hambre es el origen del mal, dijo el cuervo. El palomo se creyó obligado a intervenir y dijo, apenas el cuervo hubo cerrado el pico, dice, yo opino que el mal no proviene del hambre, sino del amor. Si vivimos solos, sin hembras, sobrellevamos las penas, mas vivimos en pareja y amamos tanto a nuestra compañera que no hallamos un minuto de sosiego, siempre pensando en ella. ¿Habrá comido?, nos preguntamos. ¿Tendrá bastante abrigo? Y cuando se aleja un poco de nuestro lado, nos sentimos como perdidos. Nos tortura la idea de que un gavilán la haya despedazado o que el hombre la haya hecho prisionera. Empezamos a buscarla por doquier con loco afán y a veces corremos hacia la muerte, pereciendo en las garras de las aves de rapiña o en las mallas de una red. Y si la compañera desaparece, uno no come ni bebe, no hace más que buscarla y llorar. ¿Cuántos mueren así entre nosotros? ¿No ven que todo el mal proviene del amor y no del hambre? No, el mal no viene del hambre ni del amor, arguyó la serpiente. El mal viene de la ira. Si viviésemos tranquilos y no buscásemos pendencia, todo iría bien, pero cuando uno se arregla de modo distinto a como quisiéramos, nos arrebatamos y todo nos ofusca. Solo pensamos en una cosa, descargar nuestra ira con el primero que encontremos. Entonces, como locos, lanzamos silbidos y nos retorcemos tratando de morder a alguien. En ese momento no se tiene piedad de nadie, mordería uno a su propio padre, a su propia madre, podríamos comernos a nosotros mismos y el furor acaba por perdernos. Sin lugar a dudas, todo el mal viene de la ira. El siervo no fue desaparecer, no es la ira del amor ni del hambre de donde procede, sino del miedo. Si fuera posible no sentir miedo, todo marcharía bien. Nuestras patas son ligeras para la carrera, nuestro cuerpo vigoroso. Podemos defendernos de un animal pequeño. Con nuestros cuervos y la huida nos preservamos de los grandes, pero es imposible no sentir miedo. Apenas cruje una rama en el bosque o se mueve una hoja, temblamos de terror. El corazón palpita como si fuese a salirse del pecho y echamos a correr. Otras veces una liebre que pasa, un pájaro que agita las alas o la ramita que cae nos hace creer que nos persigue una fiera y salimos disparados. Tal vez hacia el lugar del peligro. A veces para esquivar a un perro vamos a dar con el cazador. Otras, enloquecidos de pánico, corremos sin rumbo y caemos en un precipicio donde nos espera la muerte. Dormimos preparados para echar a correr. Siempre estamos alerta, siempre llenos de terror. No hay modo de disfrutar de un poco de tranquilidad. Ahí deduzco que el origen del mal está en el miedo. Finalmente intervino el ermitaño y les dijo, no es el hambre, el amor, la ira ni el miedo la fuente de nuestros males, sino nuestra propia naturaleza. Ella es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo. Así que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Estamos incompletos, estamos inconclusos, por eso el desafío es completemos nuestra vida, llenando ese hueco en el corazón con Cristo Jesús. Y que esto se note en nuestro actuar diario, que esto se note en nuestros impulsos, que esto se note en nuestras maneras de ser y de actuar. Entonces vamos a pedir entonces, mis hermanos, a Dios que nos dé fortaleza, que nos dé perseverancia, que nos dé fe para estar completos y a plenitud
y entonces sí, como el boomerang, regresemos con nuestro Creador. Padre bendito, gracias Padre, gracias Señor, te damos por tu palabra hermosa, Señor. Te pedimos, Señor, que caiga en tierra fértil, Señor, que aquellos que no pudieron estar presencialmente hoy la escuchen, que se conecten a los cultos de otras iglesias, pero que no se queden sin el alimento espiritual, Padre bendito. Te damos gracias por aquellos que estamos aquí y te pedimos, Padre, que nos bendigas y nos guardes en esta semana que está iniciando. Gracias por tu exhortación, gracias por tu creación, gracias por tu iniciativa, por tu perseverancia para que nosotros regresemos a ti, Padre, como humanidad caída, como una humanidad perdida, pero tu voluntad es que te conozcamos, que te amemos y que te adoramos. Gracias por ello, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, pues vamos a utilizar el texto que es el lema de nuestra iglesia. ¿Ok? Nos ponemos de pie y decimos, yo sé que ustedes que están de visita, mis queridos hermanos, ¿sí? Pero este es el texto que le da el nombre a nuestra iglesia, ¿sí? Por eso se llama vida eterna. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y les guarde. Bendiciones. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 2, 3, 4, 1, 2 y... El Rey de Gloria